Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas de la tercera sección del examen de matemática de Monbu Kagakusho para las universidades de tecnología para el año 2016. Los problemas de esta sección se tratan de integración definida. Podemos ver el primer problema en la pantalla. Utilizando la razón trigonométrica del ángulo mitad, podemos simplificar el término coseno al cuadrado de x y podemos avanzar el cálculo como se muestra en la pantalla. La respuesta es pi más 2 partido 8. Nuestro segundo problema se muestra en la pantalla. Hay varias maneras para resolver este problema. Nosotros lo resolvimos con la integración por sustitución. Tenemos la integral que va de 0 a pi partido 4 de la función coseno al cubo de x con su respectiva diferencial de x. ¿Se acuerda esta razón trigonométrica? Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por eso, podemos decir que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y podemos convertir la ecuación como se muestra en la pantalla. Ahora avanzamos el cálculo sustituyendo seno al cuadrado de x por t. T es igual a seno de x. Y dt partido de x es igual a coseno de x. Por eso, coseno de x es igual a dt. Avancemos el cálculo como se muestra en la pantalla. Ahora, reemplazamos el valor de t por seno de x, como se muestra en la pantalla. Vamos a continuar, utilizando estos valores de seno de x. Y tenemos la respuesta. La respuesta es 5 partido 6 por la raíz cuadrada de 2. Ahora, vamos por el último problema de la sección, que es también el último de este examen. Vamos a expandir la ecuación primero, como se muestra en la pantalla. Tenemos 4 términos, pero no es necesario resolver todos estos 4, porque el valor de la integración de 2 de estos 4 términos es 0. Seno al cubo de x y 12 por seno de x por coseno cuadrado de x. El valor de la integración definida de pi partido 4 hasta pi partido 4 de estos dos términos es 0, porque estas dos funciones son funciones impares, y el intervalo de menos pi partido 4 a pi partido 4 es simétrico con respecto a 0. Entonces, hallemos los valores de la integración de otros dos términos. Empecemos con integral definida que va desde menos pi partido 4 hasta pi partido 4. 8 por coseno al cubo de x. Desde el problema número 2 de esta sección, sabemos que la integración de 8 por coseno al cubo de x sería como se muestra en la pantalla. Y aplicando los valores del intervalo, podemos encontrar el valor de esta integral como se muestra en la pantalla. Y ahora, 6 por la integral definida que va desde menos pi partido 4 hasta pi partido 4. Seno al cuadrado de x por coseno de x. De nuevo, utilicemos la integración por sustitución como se muestra en la pantalla. T es igual a seno de x, dt partido de x es igual a coseno de x. dt es igual a coseno de x de x. Hay que tomar en cuenta que los valores del intervalo también cambian, como se muestra en la pantalla. Entonces, tenemos 6 por la integral definida que va desde menos pi partido 4 hasta pi partido 4. Seno al cuadrado de x
por coseno de x es igual a 6 por la integral definida, que va desde menos 1 partido raíz cuadrada de 2 hasta 1 partido raíz cuadrada de 2, t al cuadrado de t. Resolviendo esta integración definida, tenemos la raíz cuadrada de 2, como se muestra en la pantalla. Para hallar la respuesta, hay que realizar la suma de los términos. Y la respuesta es 23 por la raíz cuadrada de 2 partido 3. ¿Qué les pareció? Muchas gracias por estudiar matemática conmigo. Pronto resolveremos los problemas de otro examen. ¡Nos vemos pronto!